Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar las páginas 82 y 104 del volumen 2 de los Berundrese y, bueno, que versan sobre la teoría de las teorías de la plusvalía anteriores. Ya, esto es lo que, si no me equivoco, estuvimos viendo en la sesión pasada y que, bueno, a quienes siguieron el seminario de las teorías de la plusvalía que hicimos hace unos cursos, pues verán que aquí se tratan temas que, bueno, pues son recurrentes, ¿no? Evidentemente. Entonces Marx nos va a hacer un análisis de distintos autores y comienza con Bailey. Entonces Bailey de lo que habla es del capital durmiente. Nos dice que junto al capital que está activamente funcionando, pues existe una cantidad de capital que está en reposo, que no está funcionando y que en ese sentido está dormido, inactivo. En caso de un incremento de la demanda, nos dice Bailey que principalmente este se verá eh, encontrado, ¿no? Se verá satisfecho utilizando parte de este capital durmiente o todo este capital durmiente. Al mismo tiempo, Bailey hace una crítica que es positiva de cara a la crítica economía política, a saber, el reduccionismo que cometen muchos economistas en referencia al trabajo y el capital, a plantearlos como abstracciones absolutas en las cuales pues, sus determinaciones particulares no tienen importancia. Lo cual, pues Bailey señala que está lejos de lo cierto, ¿no? Y afirma continuamente que para un incremento de la producción vas a necesitar tierra, vas a necesitar alimento, calefacción para los trabajadores, etcétera. Por lo tanto, él señala que sí que existen una serie de productos que son, digamos, necesarios para producir un incremento de la producción. También nos señala que la repetición de los intercambios y nos lleva a su profesionalización, todo lo cual reduce el tiempo en el cual se producen estos parones que ya hemos estado viendo cuando hablamos de la circulación, que se refieren a esa esfera de la circulación en el cual el capital es no capital, ¿no? El capital no está funcionando como tal y como debiera. Entonces, bueno, pues en relación con lo que ya estábamos viendo anteriormente, pues Bailey vuelve a incidir en esa idea de cómo el hecho de habituarse y reproducir continuamente un intercambio comercial, pues da lugar a expectativas y mejoras en todo el proceso. Mejoras que repercuten en que se pierde menos tiempo necesario en el proceso de circulación y por lo tanto existe más plusvalor absoluto plusvalor, perdón, en el conjunto de la de la sociedad capitalista para repartir entre los capitalistas. Y el punto importante con el que Marx igual polemiza más con Bailey es su afirmación según la cual pues, no hay un incremento de la producción. Como él afirma que existe este capital durmiente y que en caso de que exista una necesidad de demanda, esta va a ser satisfecha por ese capital durmiente y que para cualquier otro incremento de la producción sería necesario poner en movimiento fuerzas que antes estaban ya no durmientes, sino directamente que no existían en la producción, ¿no? Pues esos alimentos, esa tierra, esa materia prima, etcétera, pues que en ese caso no existirían incrementos de la producción, cada país en ese sentido pues estaría en un óptimo, salvo que, claro, se mejore la eficacia. Si con menos haces más, en ese sentido, pues sí que hay margen para ese incremento de la producción. En cambio, para Marx, pues precisamente la teoría de la acumulación es eso, la idea de que de acuerdo con Bailey, no puede haber un incremento de la producción si antes no ha habido un incremento previo. Entonces, ¿cuál es el origen del incremento previo? Pues eso es lo que le interesa más. ¿Dónde está ese incremento originario que se produce con respecto, digamos, a la producción previa? Para que no sepa, eso sería la plusvalía, ¿no? Eso sería el trabajo no pagado, sería el origen de ese incremento previo que permite a un capital acumular y no quedarse estancado en el valor actual que tiene. Entonces, dentro de esto yo he recogido lo que no es exactamente el orden cronológico según como, bueno, el orden según como aparece en el texto, pero bueno, me ha parecido mejor sintetizarlo así, unas reflexiones que hace Marx más allá de lo que dice Bailey y las críticas que ya han entrado. Para Marx, la circulación del dinero se presenta de dos formas. En primer lugar, como la conversión de la mercancía en dinero, como la realización del precio. En segunda forma, como un medio de pago, como un medio para la circulación, el cual le convierte el dinero en condiciones para la producción. Es decir,
permite hacer pagos y compras. Y de esa forma permite que el capital en su forma dineraria se transforme en capital en otra de sus formas, como en este caso, pues condiciones de producción, capital constante, capital variable, ¿no? Pues, trabajadores, máquinas, instrumentos de trabajo y materia prima. Marx resalta, en cambio, que en la exposición de Bailey de lo que se trata es de una reconversión del producto en capital, en su retorno a la actividad como capital, a que deje de estar en reposo. Es decir, en la exposición de Bailey lo que estamos viendo es como un capital que no es capital, que es capital negado, como veíamos en sesiones anteriores, pues pasa de ser ese capital negado durmiente a ser un capital activo por un incremento específico de la demanda de una rama, pues se pone en actividad trabajadores y maquinaria e instrumentos de trabajo que antes pues estaban fuera de su uso. Claro, no estaban siendo utilizados dadas las condiciones del mercado que daban una rentabilidad específica, ¿no? Entonces, pues estaban inactivos. Entonces, aquí lo que vemos es cómo el capital vuelve a adoptar su verdadera forma. Deja de ser capital negado. Y de esa forma logra su autonomía. Su autonomía es, pues, la capacidad de llevar a cabo su proceso y, mediante la consecución de su proceso, lograr una acumulación, ¿no? Un incremento de valor. Y nos resalta que en las crisis lo que parece es que hay una falta de dinero, de masa monetaria. Pero lo que realmente está sucediendo en las crisis es que el capital se ha desvalorizado de forma tal que carece de valor suficiente para monetizarse. O lo que podría verse de otra forma, aquel que está en posesión de la masa monetaria no está de acuerdo o bueno, no pretende intercambiar su masa monetaria por valores a los precios a los que se están valorizando nuestros valores, ¿no? Pues considera que no tienen ese valor y por lo tanto esos valores pues quedan estancados, ¿no? Parados en la circulación como en capital negado. Pero ya digo, no se trata de una escasez de la masa monetaria, se trata en cambio de una desvalorización que ha sufrido esos capitales. Bien, paso ahora más a hablar de John Wade. Entonces John Wade, con todos estos autores, nos hace una breve exposición de sus ideas, salvo en los dos últimos, que es algo más complejo, bueno, ya lo veremos. En todo caso, en John Wade nos menciona que para Wade el trabajo es un agente que pone en funcionamiento el capital, que al ponerlo en funcionamiento este capital pues se torna productivo y da lugar a beneficios y salarios. Entonces, aquí el trabajo no tiene un papel tan predominante, aunque ponga en acción el capital, sino que más bien es pues, un agente más de todo el sistema, un sistema pues, que ya con esta idea de que es un agente para el sistema estamos viendo que lo importante aquí, o donde se pone el acento, es en el capital, ¿no? Entonces se nos dice que la productividad es fruto del capital colectivo. Es decir, como ya veíamos en otros economistas, y como Marx explicaba, si no recuerdo mal ahora, en teorías de la plusvalía, pareciera que la productividad viene del capital. Y de esta lógica, Wade concluye que la civilización, la ciencia, la cooperación, la producción, etcétera, son características del capital que le son propias y por lo tanto habla de ese capital colectivo. Así pues, se reproduciría la apariencia fetichista por la cual las fuerzas de la productividad están no en los sujetos y en su saber hacer, sino en cambio en la materia inerte y el proceso capitalista, dándole así evidentemente al capital pues una apariencia de superioridad y de indispensabilidad que no tiene como tal, ser solamente un modelo histórico de producir. Y aquí Marx empieza a hacer distinciones más de un carácter más histórico, pero todo a propósito de desarrollar esa lógica por la cual John Wade llega a la conclusión del capital colectivo. Entonces nos habla de la manufactura y la gran industria, sino característico como para la manufactura nos dice que en esta predomina la división del trabajo y en consecuencia la cantidad de trabajadores está determinada por el capital fijo existente. Mientras que para la gran industria nos dice que aquí de lo que predomina es la colaboración de distintos trabajos unido a la ciencia aplicada en este caso al proceso de producción, lo que da lugar a que en este caso, como lo que dice Marx, pues esté el capital fijo determinado por el tipo de capital variable, ¿no? De distintos trabajos.
Más adelante nos señala también que sería, digamos, imposible, como ya hemos visto en otras páginas previas, la producción capitalista si no se produjera una acumulación de bienes previos y si ésta no pudiera movilizar trabajo de forma tal que obtuviera una rentabilidad suficiente. Es decir, que tiene que haber suficiente concentración del trabajo y los medios de trabajo, de las condiciones de trabajo, para que pueda existir una producción capitalista. Y además nos dice que en otras sociedades, debido a la baja extensión de la aplicación de la ciencia al trabajo y en ese sentido de la productividad que existía en aquellos tiempos de trabajo, pues no era posible lograr la producción capitalista, pues porque no se daba ese margen entre el trabajo necesario y trabajo no pagado. Entonces no existía esa posibilidad. Y nos dice Marx que en ese sentido, pues las poblaciones trabajadoras estaban condenadas, digamos, a casi regímenes de esclavitud y desde luego de desconocimiento, ¿no? Mientras que la ciencia y otro tipo de conocimientos pues estaban limitados a unos pocos y su aplicabilidad al proceso de trabajo, pues como ya digo, era muy escaso. Precisamente lo que se le achaca al capital, y esto lo ha criticado Marx en otros textos, es ese hecho por el cual pareciera que todo el conocimiento científico proviene de él, ¿no? Es cierto que gracias al modelo de producción capitalista se ha podido aplicar de una forma extensiva la ciencia a la producción y desde ese sentido pues crear una riqueza o un sustento, pero no por ello debemos vincularlos dogmáticamente, podríamos decir. Y luego un elemento importante, cuando se habla que de fruto de la riqueza, bueno, en el caso de los trabajadores es su subsistencia. Al final lo que ellos perciben es necesario para sobrevivir. Hablando de Wayne, Marx incide en esta idea de que al capital solo le resulta relevante el plusvalor. Y esto lo contrapone con el modelo feudal, ¿no? Nos expone el ejemplo de la manufactura dispersa de hilanderos, cómo va evolucionando y demás. Y nos habla también de los artesanos feudales. Nos dice, mientras que con la artesanía feudal lo que importaba era la calidad del producto, y era así como competían los distintos maestros y aprendices, en el modelo capitalista lo que importa es la cantidad, porque esta afecta a la rentabilidad del capital. Y especialmente importante que se logre suficiente rentabilidad como para que haya una acumulación positiva. Al final, el capital se vuelve autónomo como proceso en la medida en que él mismo puede reproducirse de forma ampliada. Nos dice que la manufactura obtenía gran rentabilidad en contraposición a la gran industria, porque la manufactura tiene una composición orgánica del capital específica en la cual hay mucho trabajo vivo y, proporcionalmente hablando, poco capital constante, ya sean máquinas fijas o ya sean materias primas que se consumen en el proceso. Entonces nos dice más que esta es la forma en que la manufactura pues, pudo sobrevivir, porque ciertamente la manufactura convivía con unas condiciones de producción en las cuales la productividad era muy baja. Lo que sucede en la gran industria, como mencionaba un poco anteriormente, es lo contrario. Como hay una gran cantidad de capital constante en relación, en proporción al capital variable, a la cantidad de trabajadores empleados, pues el trabajo sí es muy productivo, sí es muy eficiente, puesto que se ha refinado mucho la ciencia de la producción y la división del trabajo para obtener esas capacidades. Pero al mismo tiempo, pues la rentabilidad, en tanto que es una fracción del plusvalor entre el capital invertido, pues está bastante más reducida que en la época previa. Entonces, creo que me he dejado un elemento. Efectivamente. Entonces, en la manufactura, en el ejemplo histórico que mencionaba anteriormente y que describe Marx, nos dice que hay dos fases. Una fase inicial en la cual los productores están dispersos y el capital llega a ellos y se les presenta con el poder de intercambio. Es decir, el capital es quien puede unificar muchos intercambios en sí mismo y de esa forma pues ir al mercado con ese poder de intercambio que supera el poder de intercambio individual. ¿Por qué los productores individuales y dispersos, más pone el ejemplo de tejedurías,
llegan a este acuerdo con el capitalista? Bueno, pues porque les ofrece unas ventajas precisamente en el proceso de circulación. ¿Cuál es la segunda fase? Bueno, en la segunda fase los productores han sido concentrados en un punto, en este caso pues en lo que sería la fábrica conceptualmente, y además han sido puestos bajo la disciplina del capitalista. Ya no producen bajo sus propios términos, sino que ahora producen bajo los términos del capitalista, bajo su techo y bajo sus términos, con la maquinaria que les da este y también con las condiciones que este les impone. Esto le da un salto a la manufactura en tanto en cuanto pues, la hace más eficiente, y al disciplinar también a los obreros mediante esta sumisión en el nuevo puesto de trabajo, pues se logra también, digamos, incentivar este capital colectivo del que nos hablaba Wade. ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Que el tejedor, que inicialmente tenía mayor poder de negociación porque aparecía disperso, pero no concentrado, bueno, al aparecer disperso y al aparecer dividido no estaba concentrado y tan subsumido por el capitalista, y podía con este entablar unos términos de negociación diferentes. Ahora que está concentrado, pues todavía la situación es más opresiva y también se le aparece una forma más absoluta a su psicología. Quiero decir, para el obrero que va allí a obtener su salario, esa fábrica representa sus medios de subsistencia, y de esa forma la riqueza capitalista pues se le opone bueno, contradictoriamente. No le puedo. Bien, y eso es un poco lo que nos comenta de John Wade, aunque luego podremos entrar a más debate. En el caso de Rossi, lo que nos va a criticar es el hecho de que para Rossi el capital se identifica con los instrumentos de la producción de una forma absoluta, ¿no? Y nos pone el ejemplo de, pues entonces en ese caso, para el salvaje que caza un ave con una piedra, la piedra es el capital. Pero realmente el instrumento de producción, o la materia prima, etcétera, solo es un instrumento en la medida, solo obtiene esa conceptualización como instrumento de la producción en la medida en que es un presupuesto del proceso capitalista de producción. Es decir, en toda la contabilidad, en todo el análisis económico, como concepto aparece así porque es un supuesto necesario de las condiciones de producción. ¿Supuesto para quién? Para el capital. Entonces, aparece todo dependiendo del capital y no de sus características físicas. Porque, claro, eh, también podría haber deducido Rossi, ¿no? Por ejemplo, bueno, debería deducirlo, sino que estas caracterizaciones de trabajo asalariado o de instrumento del trabajo como capital constante o materia prima son caracterizaciones propias de un modelo histórico, ¿no? Entonces, se refieren a formas específicas de las relaciones sociales. Entonces, Rossi deduce que el salario es una forma de distribución de la riqueza, puesto que para Rossi, de acuerdo con un ejemplo simplista en el cual él está analizando los salarios podrían ser sustituidos por un acuerdo entre el obrero y el capitalista, por el cual el obrero, una vez producidos todos los bienes de ese año, por ejemplo, o de ese mes, se le va a otorgar una parte proporcional del producto. Entonces, de acuerdo con esto, pues a un análisis general de la sociedad, el salario lo que sería es una forma específica en la cual los trabajadores y los poseedores de medios de producción se reparten la riqueza que han producido, bueno, para los sí no han producido los trabajadores, ¿no? Pero la riqueza producida en el proceso de producción. Claro, entonces aquí Rossi nos está diciendo que el trabajo asalariado, en su forma específica que tiene, pues podría ser diferente, ¿no? Para Rossi lo que se produce es que el capitalista está pagando de antemano los salarios a los trabajadores. Y en el caso de que los trabajadores, nos dice Rossi, tuvieran un fondo de consumo que durase un año, pues entonces estos trabajadores no necesitarían esos adelantos y por lo tanto, pues llegarían al acuerdo anteriormente descrito con el capitalista. De decir, oye, pues cuando produzcamos X bienes, una vez los hayamos producido, nos vas a dar tú una parte proporcional del valor de esos productos. Como ya digo, si Rossi se dio cuenta de que la forma de trabajo asalariado pues, era una forma específica diferenciada del trabajo en general, pues también podía haberse dado cuenta de lo mismo para los medios de trabajo y las formas específicas del capital, como ya digo, capital constante, capital variable, etc.
que tiene, pues digamos, los medios de producción en la sociedad capitalista. Y Rossi, bueno, pues se aqueja de que el capital variable aparece doblemente en la contabilidad, ¿no? Pues, de todas formas, Marx nos dice que no es así, que de lo que se trata es que son de perspectivas diferentes. A saber, para el capitalista el capital variable aparece como eso, como un capital variable, como un gasto que él tiene que hacer inicialmente para poner en movimiento el proceso de la producción capitalista. Entonces es una forma específica del capital. En cambio, para el obrero, lo que es un fondo de consumo. Entonces, los salarios, en última instancia, pues son consumo. Desde la perspectiva, por ejemplo, también nos dice Marx, son dos perspectivas diferentes de verlo. Desde la perspectiva de la producción, los salarios son capital variable, porque son un insumo más que hay que añadir al proceso de producción para que, pues bueno, al proceso capitalista de producción para que éste se ejecute. En cambio, desde la perspectiva de la distribución, de cómo se distribuye el producto de esa economía en un periodo de tiempo dado entre sus partes, pues los salarios serían meramente distribución. ¿Qué parte del fondo de consumo de esa sociedad está destinada a los trabajadores? Y finalmente, aunque no lo tengo en las diapositivas, Marx habla de Malthus y Ricardo. Entonces, me ha parecido esas páginas tal vez un poco más complicadas porque bueno, pues, por el tema que nos expone Ricardo no es muy sencillo y a ver si con lo que yo pueda ahora exponer y las dudas que podéis tener o lo que podéis añadir, pues lo completamos. Entonces, el debate que tiene Malthus y Ricardo es sobre los salarios. Para Ricardo, pues los salarios efectivamente representan una parte del trabajo no pagado y representan una parte del valor del producto. Entonces nos habla una proporcionalidad que debería existir entre los salarios y los precios de las mercancías. En cambio, para Malthus, él, bueno, se aferra a la idea de que los salarios se corresponden con el coste vital de un trabajador o de una familia de trabajadores, ¿no? En este caso. Entonces, la distinción está en que Ricardo, de acuerdo con con los esquemas económicos que él desarrolla, llega a una serie de conclusiones y llega a concebir que existe una tasa decreciente de ganancia que está determinada por el incremento de los salarios y de esa forma lo que él plantea es establecer una proporcionalidad entre salarios, establecer la proporcionalidad que existe entre salarios y valor del producto para poder mantener la acumulación, no caer en esa tasa decreciente de acumulación y poder mantener la actividad económica. Mientras que para Malthus, bueno, pues esta proporcionalidad no sería necesario buscarla, proporcionalidad que en cambio, pues sí se encuentra en la rentabilidad, por ejemplo, o en el interés, etcétera, y habría que limitarse, pues precisamente no, a estos salarios de subsistencia. Lo he comprimido mucho, entonces no sé si, bueno, excesivamente incluso diría, pues a ver si ahora podemos completarlo con ayuda de los textos también. Sin embargo, si tenéis alguna duda previa a este apartado, pues igual la tratamos antes. Entonces, si alguien tiene algo que decir entre los participantes... ¿He terminado? Sí, hasta aquí sí. Echarme eso en otro lado. Hasta la 104, ¿no? Eso, están a 101. No, en el 100... Sí, pero está en el último apartado, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Está la discusión entre Ricardo y Malthus, ¿no? No, las últimas hojas son... nuestro 108. No, no 104. 104, sí. Desde aquí puedo ver las manos levantadas. Bien, si levantas el... estás viendo. Tíralo para abajo, ábrelo un poco más. O sea, ahí un poco arriba. Y ahí están. Si vas para abajo están todos, son 4. Ahí ves todos los que hay. Aquí. Si levantan la mano debería salir. Vale. Entonces, bueno, pues si tenéis dudas de los apartados iniciales, vamos con ellos. Si no, pasamos directamente al final o a otras consideraciones que tengáis por ahí.
Lo digo también a los que estéis presentes, dado que online parece que todavía no hay comentarios. ¿Tenías algo por ahí, Ander? Bueno, tengo un par de cosas apuntadas, pero no relacionante a esto último, la verdad. Y esto último, la verdad que no le he prestado como mucha atención porque me ha parecido un poco como que, en cierto punto, sí que es verdad que menciona lo de la tasa de beneficio permanente y tal, decae, bueno, o sea, sí, bueno, la tasa de creciente ganancia, que sería en otros términos más posteriores, pero o sea, me parece un poco que repite lo mismo de Ricardo, es que no comprende que el beneficio es una forma del IVA de la plusvalía y tal, que está pues siempre con el rey del cuánto y... Todo esto está bastante mejor desarrollado por Marx, diría yo, en teorías de la plusvalía. Porque, claro, le dedica más páginas al final. Aquí, de acuerdo con lo que tú decías, por ejemplo, hay un momento curioso, cuanto menos, que dice que básicamente lo que ha descubierto Ricardo es una ley proporcional, donde hay una relación inversa, en que si hay un incremento de una parte, como hay una relación inversa, si incrementa una parte, la parte A, pues la parte B debe reducirse proporcionalmente. Básicamente nos dice que eso es a lo que llega su teoría de la rentabilidad, la tasa media de ganancia. Pero Bueno, yo quiero comentar la parte de Wade. vale, mejor, luego si no, vamos al otro. A mí me pareció la más interesante por varias cuestiones. Una, porque introduce con fuerza ya la idea de que el trabajo no es una actividad individual en el capitalismo, sino es una actividad colectiva. La fuerza colectiva del trabajo, su condición de trabajo social, es por ende la fuerza colectiva del capital. Dice, y después dice, la ciencia también es parte de la fuerza colectiva del capital. La división del trabajo es parte de la fuerza colectiva del capital. Bueno, pues esto en la sociedad que ha construido toda su ideología sobre la base del individualismo y que incluso construye ese concepto de, esa aberración del concepto de capital humano, pues realmente es una llamada de atención importante. En la época del capital, el poder económico, el poder, la capacidad de incrementar brutalmente las fuerzas productivas, la productividad, estriba no en la organización capitalista del trabajo, sino en el hecho de que la organización capitalista del trabajo constituye al trabajo como una fuerza colectiva. Dice más adelante también, el individuo, a ver, la separación del individuo respecto a las condiciones de producción del trabajo, que es lo que realiza el capitalismo, es igual al agrupamiento de muchos en torno a un capital. Un capital. Bueno, también me parece importante esta parte porque ayuda a situar un debate que ha habido y que se ha dado y que sigue estando por ahí, circulando. Cuando en el Capital Marx habla de la reproducción simple y la reproducción ampliada, hay quien dice si la reproducción simple es simplemente valga la redundancia, simplemente una licencia metodológica para explicar los elementos más fundamentales que constituyen el proceso y en realidad pues el proceso capitalista es la reproducción ampliada. Incluso en su momento se dio el debate en la transición del feudalismo al capitalismo si había existido el periodo de la manufactura. Decían, no, que entre la transición del feudalismo al capitalismo se va disolviendo las estructuras feudales y se va construyendo las estructuras capitalistas. Pero eso aquí nos lo aclara bastante, porque dice que el capital existe antes que el capital. Curioso. ¿eh? El capital está puesto antes de que el capital pueda ejercer como capital. ¿Qué significa que el capital ejerce como capital? Y lo dice en un momento, a ver si lo encuentro. En la página 90. Para que el capital exista como capital, a pesar de que puede preexistir,
puede estar puesto como condición, puede ser una condición, pero no existe como capital. Existe, pero no existe como el capital tiene que existir. Existe de una forma limitada. Para que exista como capital, hace falta que pueda vivir del beneficio y acumular. Es decir, que la reproducción devenga, que antes lo he dicho como el segundo ciclo. Cuando empieza el segundo ciclo es cuando el capital se reinvierte, cuando la mercancía en su expresión de capital dinerario se puede reinvertir, ya empieza a existir el capital. Pero antes existe. Dice, lo que pasa es que existe en un contexto que no es el de la gran industria, sino el de la manufactura. El capital productivo, modo de producción correspondiente al capital, no el modo capitalista, sino el que corresponde al capital, conoce dos formas, la manufactura o la gran industria. En la manufactura, dice, ya se da por supuesta el carácter social de la fuerza de trabajo. Cosa que contrasta con los modos de producción anteriores, donde el trabajo y la fuerza del trabajo depende de por ejemplo, la habilidad del tejedor concreto, que tiene una habilidad mayor que el otro. Aquí no, aquí las características personales no, ahora el trabajo es el trabajador colectivo. Se da por supuesta la concentración de muchos y su distribución. Y esto es para él tan importante que dice, por tanto, no es necesario tratar especialmente el caso de la gran industria. O sea, el punto de partida no es que el capital se presupone, como dice un poco más abajo, citando al propio Wade, no es que se presupone, que es importante, sino lo fundamental es que la fuerza de trabajo se ha convertido en una realidad social, ya no individual. Que la capacidad de trabajar, la fuerza de trabajo no lo dice. La concentración de muchos trabajadores y su distribución entre distintos capitales, entre las máquinas. Y eso le permite decir, bueno, por tanto, ojo, en contradicción aparente con lo que dice en la introducción famosa, donde dice que la fase más desarrollada del hombre, el hombre permite entender al mono. Y aquí dice, no, olvidémonos de la gran industria como fase más desarrollada. Aquí, donde está el meollo, es en comprender cómo se va desplegando en la historia la manufactura. ¿Por qué? Porque ella presupone la fuerza colectiva del trabajo. ¿Sí? Pero ese meollo que dices lo está metiendo en su debate con Wade. Sí, claro, sí. No quiere decir que la gran industria no sea representativa del capital, ni mucho menos. No, solo en la gran industria el capital puede vivir como capital. Sí, no, pero quiere decir que como con el hombre podemos llegar del hombre al mono, pues de la gran industria en principio podemos llegar a la manufactura. No, él dice aquí que el análisis concreto, página 87, dice, el capital productivo o el modo de producción correspondiente al capital solo conoce dos formas, la forma de la manufactura y la forma de la gran industria. Que se lo has explicado tú, en la primera existe la división del trabajo y tal, pero el hecho de que ya existe la división del trabajo, no solo la división del trabajo, que la división del trabajo existe en muchas sociedades antiguas, sino que la división del trabajo ha alcanzado tal nivel que la fuerza colectiva del trabajo, su expresión como trabajo social es lo que está en la base de la producción, es suficiente para decir, centrémonos en el análisis de la manufactura. No como un modo de transición hacia la gran industria, sino porque ahí están puestas las determinaciones fundamentales. E insiste, para emprender estos trabajos el capital no crea la acumulación y concentración de los obreros, sino que las adopta, las urbanim, las recoge de la realidad ya existente. Dice, en la época de la manufactura, el propio modo de producción, página 88 al principio, el propio modo de producción todavía no está determinado por el capital, sino que éste lo encuentra como previamente existente. Es decir, que la manufactura forma parte del modo de producción correspondiente al capital, pero no es el modo de producción capitalista.
El modo de producción capitalista, en sentido completo, incluye la gran industria, la incorporación de la ciencia y de la división del trabajo como elementos del propio capital. Y utiliza, además, la famosa cuestión esta del él en sí y el para sí. El para sí no lo dice. Dice, como trabajo cooperativo, estos trabajadores solo existen en sí. No existen para sí. Porque cada uno de estos trabaja para el capital. La posibilidad de que los trabajadores vuelvan a existir para sí, la famosa clase obrera en sí y para sí, exige que dejen de trabajar para el capital, que trabajen para ellos mismos como fuerza social. Antes sí, antes de la aparición de la manufactura, antes de que el trabajo se manifestara como fuerza colectiva del trabajo, como trabajo social, podemos decir que el campesino existía para sí y para el señor feudal que le hacía trabajar 2 días de la semana. El artesano también, pero en unas condiciones de sociedad muy poco evolucionada. Por tanto, estas páginas, 87 a 90, me parecen francamente importantes. Primero, para entender la existencia histórica de la reproducción simple, de la manufactura, una fase histórica, y para entender qué es lo que más se entiende por capital, que como dice después criticando a Rossi, el capital solo existe en un periodo muy concreto de la historia y no se puede identificar con los medios de producción, que el capital es todo. En el modo de producción capitalista todo es capital, hasta el punto de que el trabajador para sí no existe, desaparece y se convierte en trabajo social. Bueno, eso es lo que quería decir sobre esta parte. Pues sí, a mí me parece también unas partes más interesantes. Y bueno, vemos un poco cómo el capital se despliega en una etapa histórica específica, pero tenía que ya estar embrionariamente previamente, ¿no? Y cómo la reproducción simple pues, se refiere también en parte a no solamente un esquema lógico a la hora de explicar, sino también, diríamos, se refiere a fenómenos concretos y reales de todo un proceso que es simultáneo junto a otras formas embrionarias del capital, ¿no? O sea, está el capital manufacturero que puede aparecer en unos años específicos, pero ya existía un capital comercial previamente, un capital dinerario, que no estaban desplegados, ¿no? Como lo están luego en la sociedad capitalista. Me recuerda también esto la subsunción formal y real, donde la gran industria sería más bien la subsunción formal, donde la ciencia ya ha sido completamente puesta al servicio de la producción capitalista, y la subsunción formal, pues todavía lo que está haciendo el capital es apoyarse y adoptar formas existentes de producción y de relación. Solo por comentar una cosa, a mí, por si hay alguien interesado o lo que sea, me parece que de cara a los que estudian economía, Bailey, la parte de Bailey también tiene pues, cuestiones interesantes en ese sentido, ¿no? El tema de las crisis, el capital durmiente y bueno, al final cómo eso influye en la producción. Creo, Ander, que tenías algo que comentar, ¿verdad? Bueno, respecto a esto, unas cuantas cosas. A pesar de que, bueno, que sí, como en términos generales se puede decir, compartir algunas cosas que se han dicho, a mí la exposición me ha parecido un poco contradictoria, porque, o sea, claro, si por un lado, o sea, estás afirmando que la reproducción simple no es un sistema capitalista, o sea, como tal, o sea, es decir, porque ahí no es completamente desplegado. Claro, no está completamente desplegado, o sea, no están desplegadas todas las determinaciones capitalistas, no está desplegado el DMD' y luego el D'M', etcétera, etcétera. O sea, quiero decirte, o sea, a mí me parece contradictorio lo que has dicho, claro, porque, o sea, igual no te he entendido bien, o igual te he entendido bien, que se suele decir.
o sea, quiero decirte, o sea, si te he entendido bien, si te lo has dicho, es que no es simplemente una cuestión metodológica. O sea, pues hombre, no es una cuestión metodológica en tanto que eso es el capital embrionario que luego puede dar paso al capital ampliado. Es decir, sin que no existan esas propias condiciones no puede haber, pero o sea, sí que es una cuestión metodológica en el sentido de para explicar precisamente la gran industria, es una cuestión de ver cómo eso evoluciona históricamente. Pero esto tiene que ver con lo que los franceses llaman la relación salarial. O sea, el elemento fundamental de la aparición del capitalismo, ¿cuál es? La acumulación de riqueza en manos de los que son capaces de comprar la fuerza de trabajo, de organizar la fuerza de trabajo con las mismas técnicas que antes se organizaban en los talleres gremiales en un mismo espacio. Dice, no. Eso es parte del proceso. Lo fundamental es la asalarización, el trabajo asalariado. Porque a través del trabajo asalariado es como el obrero, dice de nuevo página 90, el individuo queda separado respecto de las condiciones de producción. El individuo, pero el trabajador sigue unido a las condiciones de producción. O sea, el trabajo, la capacidad de trabajar, que es lo que utiliza aquí en lugar de fuerza de trabajo, todavía no tal, la capacidad de trabajar sigue unida a las condiciones de producción. El individuo, la personalidad, la persona es la que queda separada. Está convertida en un objeto. Parte después de todo el tema de la alienación, la fetichización y toda esa historia. Y la reificación. La separación del individuo respecto al trabajo, igual a la grupo. Eso, ¿qué es realmente esa separación que es tan importante? El agrupamiento de muchos en torno a un capital. Es decir, la aparición, lo fundamental del capitalismo es la aparición de la fuerza productiva del capital. El obrero colectivo. De la fuerza productiva que se manifiesta en la riqueza de las naciones que tanto asombra a Adam Smith, pero que esa fuerza productiva del capital es como exactamente la fuerza colectiva del trabajo. El trabajo libre, como lo llega a llamar. Sí, pero no el trabajo libre como trabajo individual de cada uno. Esa es la visión ideológica, sino su condición de trabajo social. La fuerza que es, a su vez, que es la fuerza colectiva del capital. La fuerza colectiva, la su tesis, condición de trabajo social, por ende la fuerza colectiva del capital. Pero entonces la tesis, o sea, ¿cuál es? O sea, quiere decir de que el capital, o sea, la reproducción simple, primero, a pesar de que haya sido una forma histórica necesaria, que por cierto aquí también se vería, haciendo un pequeño inciso, el viejo debate sobre si la forma del capital es una forma lógica, capital del libro, me refiero, es una forma lógica o histórica, y bueno, esto creo que de hecho lo mencioné en la anterior posición, en la famosa carta de Engels, no recuerdo muy bien a quién, que le dice, bueno, no, es que Marx trabaja las dos cosas, pero se ve obligado a exponerlo de una manera y elige la exposición tal. Claro, pero, o sea, quiero decirte, la tesis aquí es, o sea, la reproducción simple es condición para capital, pero no como capital puesto como que pone sus propias condiciones de producción, es decir, como un capital embrionario dentro del sistema productivo feudal, pero, o sea, yo creo que cuando lo explica en el Capital, en el libro, sí es una licencia metodológica hasta cierto punto porque no pretende explicar ahí cómo ha surgido el capital. O sea, bueno, no pretende, o sea, sí que habla de acumulación y legionarios, o sea, quiero decir, hay pasajes que hablan de eso, pero me refiero, yo no, o sea, la finalidad del capital creo que no es, en plan, explicar cómo ha surgido, o sea, cuál es la génesis de esto, sino explicar, por así decirlo, las leyes fundamentales de la reproducción económica capitalista. A ver, el Capital explica la génesis del propio capital, la génesis histórica, con el ejemplo de Inglaterra. Entonces, eso sí que lo recoge, pero yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tú mismo lo has dicho, al final está quiere tratar al mismo tiempo el aspecto lógico como el histórico. Y en el caso de la reproducción simple yo no lo veo distinto.
Quiero decir, al final lo que nos presenta es algo bastante, digamos, abstraído y en ese sentido pues tiene una funcionalidad explicativa, lógica, pero como ya dicen estas páginas, hay cosas que deja de lado porque está tratando a un nivel general o... Sí, sí, a eso Entonces, que no se mete a ese detalle. eso Y el sale. hecho de luego añadir la acumulación originaria y demás, pues nos da indicios, o estos capítulos, de que, bueno, juega un papel más explicativo y tal vez más lógico que otra cosa en ese capítulo. Pero bueno, en el conjunto de la obra, lo que él está haciendo al final es desplegar su teoría y en su teoría tiene que decirnos cómo ha llegado a ella, ¿no? Y cómo se ha reproducido históricamente. Sí, Y en relación con esto del proceso histórico, claro, yo hablaba del obrero colectivo o de esta fuerza colectiva de la que comentaba Joaquín, que aparece con el capitalismo y que es propio del capital, o eso aparenta, pero hay que decir que también los estados han concentrado el trabajo de muchos en una sola entidad, en ese sentido, y han concentrado esas condiciones de producción. Entonces, el capital, como se veía también en su momento, bueno, perdón, en su momento no, como se dice en el libro tercero, una de las características del capitalismo es A, que existen desposeídos, y B, que existe un capital, un capitalista. Entonces, también no solamente hay que concentrar las condiciones de producción bajo un mismo comando, digamos, sino que también debe existir un comando caracterizado históricamente. Es decir, un amo que, por sus condiciones históricas, vaya a actuar como capitalista. Por añadir a lo que comentaba Joaquín, ¿no? Que sí, es esa fuerza colectiva que parece que es propia del capital, porque realmente el capital, como proceso de producción histórico, es quien la despierta y quien la aplica, pero ya existía previamente, pero es el capital quien la generaliza, pero no, digamos que no era previamente exclusiva del capital, ni que posteriormente, evidentemente, deba serlo. No sé si yo también esto lo cerramos o... no sé si Joaquín quiere decir algo, pero también respeto a otra cosa que ha hecho Joaquín bueno, dos cosas concretamente. Nada muy portilla. Me ha parecido entender que has dicho que el campesinado en la edad feudal es clase para sí, si no me equivoco. Yo diría que en ningún caso el campesino es clase para sí. De hecho, en el campesinado de la Edad Media, ¿cómo se caracteriza? Esa se asemeja bastante más al trabajador individual que hila. Y es por eso precisamente que el campesinado principalmente no es la clase dirigente que derroca el feudalismo, sino la burguesía. Porque ese campesinado existe en sí, porque hay unas condiciones productivas, pero por cómo está desplegado esas condiciones productivas, no le permite desarrollar una conciencia de campesinado como tal, que tiene que derrocar a sus amos feudales para X. Aunque bueno, sí que es verdad que hay planteamientos, ¿eh? O sea, quiero decir, hasta cierto punto, o sea, o sea, decir, se puede mencionar pues, las revueltas de Alemania, de Castilla, de los campesinos, etcétera, etcétera, pero que eso no es como la tónica general. Y luego con respecto también, y por acabar, porque no quiero decir nada más y así ya te dejo responder a todo si quieres, con lo que has dicho, el famoso esto de que el mono, o sea, el hombre permite entender al mono, o sea, yo creo que cuando dice que no requiere de un análisis específico, no se refiere al hecho de que entendemos el mono para entender al hombre, sino que se refiere que, claro, con entender las determinaciones más generales del modo de producción capitalista embrionario, eres capaz de entender cuáles son las leyes fundamentales que rigen ese modo de producción. Pero claro, cuando tú llegas a la gran industria, el haber visto esas determinaciones desplegadas en su totalidad, en ese DMD' y no DMD, te permiten comprender que efectivamente ahí se estaba, pues, o sea, cuál es, o sea, te permite llegar a esa génesis y te permite, viendo esas leyes desplegadas en su totalidad, ver de dónde provienen. O sea, yo creo que a eso se refiere también con lo de que el hombre permite comprender al mono, no en el sentido de que, claro, no, como la fractura es la génesis, pues da igual. O sea, en un sentido burdo, por así decirlo. Estoy de acuerdo con la primera parte y no con la segunda. Es decir, me parece bien la crítica al en sí y el para sí. Es más, de hecho, aquí está reflejado. Pero Marx utiliza el método genético. El método histórico es un método genético también. Es decir, la génesis de los procesos.
Y lo que nos está diciendo es que para entender la génesis del capital, no es necesario ver el capital desplegado completamente. Y lo dice, por ejemplo, al final de la página 88, principio del 89. Dice, la forma más simple y la más independiente de la división del trabajo es aquella en que el capital ocupa a diversos tejedores e hilanderos manuales, es decir, gremio, autónomos y dispersos en sus viviendas. Y recordemos que antes nos ha dicho en alguna otra parte que el comerciante, no sé si fue aquí o en capítulo 6, no me acuerdo dónde lo decía, que el comerciante que compra, no solo compra el producto, sino que adelanta el dinero para que los tejedores individuales fabriquen para él. Bueno. Y aquí lo llama el capital. El capital ocupa a estos tejedores cada uno en su casa. Esta forma, dice incluso, subsiste aún al lado de la industria. Consiguientemente, el propio modo de producción todavía no está determinado por el capital. El capital existe. El capital existe. El capital organiza de formas cada vez más complejas a los trabajadores individuales como trabajadores agrupados y luego como trabajo colectivo. Pero el capital, el sistema, el modo de producción todavía no está determinado por el capital, sino que este se lo encuentra como algo previamente existente. Y dice, el punto de unión de estos trabajadores, ahí tiene razón, como trabajadores cooperativos, solo existen en sí. ¿Por qué? Porque no colaboran entre ellos. Dice, existen en sí, pero no existen para sí, cierto. Porque no colaboran entre ellos. Por cuanto cada uno de ellos trabaja para el capital. ¿Pero qué significa que la burguesía existe para sí? Que no es, que se crea, la burguesía existe para sí, en sí, cuando el capital, cuando hablamos del capital y no de los muchos capitales, como he dicho antes. En vez de intercambiar con muchos, intercambian con el capitalista único. Se trata pues de una concentración del exchange for el capital. El capital no intercambia como individuo. Eso es el ser para sí. Los capitalistas colaboran creando el capital, que es algo que está por encima de los capitalistas individuales. El capital no intercambia como individuo, sino como representando el consumo y la necesidad de muchos. Ya no intercambia como actor individual del intercambio, sino que en el acto del intercambio representa a la sociedad. Intercambio colectivo e intercambio concentrador por parte del capital con los tejedores, etc. De este modo, también sus trabajos, aunque estos se efectúan independientemente los unos de los otros, también aparecen concentrados. Esta es la primera unificación de sus trabajos como un acto particular. Condición para que el dinero se intercambie como capital con el trabajo libre. Dinero, mercancía, dinero. La segunda condición para que el capital sea la determinación, esa es la primera, pero la segunda es la supresión de la desigregación autónoma de los trabajadores y su integración como trabajo social. Es decir, cuando el trabajo representa a toda la sociedad, cuando el trabajo se ha unificado y unifica, haciendo perder la individualidad de los trabajadores y los convierte en fuerza de trabajo social, es cuando establece su poder, crea para sí mismo como base su modo de producción, un modo de producción que le corresponde. El capital se pone a sí mismo. El capital existe, se encuentra en las condiciones que están ahí y que las utiliza. Pero solo se pone a sí mismo cuando el trabajo se ha convertido en la fuerza colectiva del trabajo. Cuando la individualidad de los trabajadores ha desaparecido. Cuando se han convertido en meros asalariados. El capital pone la asociación de los obreros en la producción, que se crea para sí mismo, y el poner la asociación de los obreros en la producción es muy hegeliano, porque ¿cuál es la verdad del concepto? La verdad del concepto existe cuando el concepto se crea a sí mismo. ¿Cuándo existe el capital? Cuando el capital se pone a sí mismo como base de un modo de producción que le corresponde.
Entonces, una evolución, una explicación, la que da aquí, que me parece, insisto, muy útil para entender esas discusiones que se crean cuando se lee únicamente el Capital, como primero. Complementario. Esto es complementario a muchos textos para tener la Sí, idea complementaria y, bueno, complementaria y aclaratoria en muchos textos. Una cosa que se me ha olvidado, así muy breve. Yo creo que también a lo que se refiere con que la manufactura no requiere de un análisis específico, creo que también hace referencia al hecho de que lo único que hay variable en cierto grado de desarrollo, está claro, de la manufactura junto a la gran industria es la composición del capital, pues es decir, qué parte de capital fijo y qué parte de capital variable hay. Y luego, por otra parte, que pues la manufactura bueno, la industria, mejor dicho, por sus requerimientos, lo que hace es, lo que pues comenta, que no sé si es esto, que es la supresión de esa disgregación. Pero yo creo que se refiere también en el sentido de que no rige una... O sea, quiero decirte, si analizas las leyes económicas que rigen la manufactura, analizas también las leyes económicas que rigen, generales por lo menos, que rigen la esta. Luego otra cosa es, claro, esa determinación, cómo se determine, valga la redundancia, pero dicho de una manera no circular, pues, claro, obviamente hay un salto cualitativo de cómo se compone ese capital, del hecho de que la gran industria da esa potencialidad de que la clase obrera se realice como clase para sí, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay otro párrafo que creo que permite poner en cuestión la reflexión que estás haciendo. Página 89, hacia el final. El principio desarrollado del capital es precisamente poner la destreza más bien en las inanimadas fuerzas naturales. Sustituir la destreza del trabajador, dice, volver superflua la destreza particular y volver superfluo el trabajo manual, el trabajo corporal, directo tanto en calidad de trabajo habilidoso como en calidad de esfuerzo muscular. El principio desarrollado del capital es precisamente poner la destreza más bien en las inanimadas fuerzas naturales. ¿Qué ocurre? En el supuesto del surgimiento de la manufactura, en cuanto génesis del modo de producción capitalista, está presupuesto que la fuerza productiva del trabajo, recién suscitada por el capital mismo, aún no existe. Es decir, en el periodo de la manufactura, todavía es de alguna forma la destreza de los trabajadores particulares lo que determina la dinámica del proceso de producción, del crecimiento de la productividad y de lo que quiera y lo que queramos. Cuando el capital se pone a sí mismo, es porque la fuerza productiva del trabajo, la fuerza productiva de lo que antes llamado el obrero colectivo, como llamaba, el obrero, fuerza colectiva. La fuerza colectiva del trabajo, su condición de trabajo social está puesta. ¿Cuándo se pone el capital a sí mismo? Cuando pone la fuerza de trabajo como trabajo social, que es el momento en que puede empezar a vivir del beneficio y la acumulación. Por lo tanto, la fase de la manufactura entra dentro del periodo de la realidad del modo de producción basado en el capital, forma parte ya de la realidad del nuevo modo de producción, pero no es el nuevo modo de producción completamente desplegado. Pero es un periodo histórico. Sí, pero eso está claro. Yo lo que me refiero es que la manufactura capitalista, en tanto en cuanto, pues obviamente, aunque sea un periodo de transición, pues obviamente posee elementos de ambas cosas, si se rige eso por un esquema que sea, pues yo tengo cierto capital, lo hago para comprar materias primas o comprar directamente el producto de lo que elabore la persona que manufactura, para venderla por más dinero, que hay embrionariamente, aunque pues obviamente es en otra escala y no está el capitalismo totalmente desarrollado, ahí ya están las leyes generales, ese TM de prima. A eso es a lo que me refiero un poco. No que sea lo mismo y que por eso no requiera un análisis particular.
Bueno, telemáticamente, Adrián, Andrés, ¿tenéis algo que comentar? Enrique, ¿qué es lo que No, tendríamos que hacer? Sí, Andrés, dinos. no. Solo, vale. Nada, pues, si os ha quedado claro en ese sentido, estupendo. No sé si más dudas, más comentarios Un por aquí. comentario, una duda para empezar y un comentario. La duda es relativamente fácil. En la página de, pues prácticamente del 83 al final hasta el 85, creo que hay un error de edición porque si no me equivoco todo lo que mete Mars ahí son citas del tal Bailey, ¿no? Porque es que hay en un punto en el que una comilla se cierra pero no se abre. Que, sin más, por curiosidad. O sea, quiero decir, ahí hay como empezando en la 84 por el final, pones un principio general, that a new demand will be met by fresh extension, y entiendo que eso no es una cosa que dice Marx, sino es una cosa que dice Bailey. ¿Qué Porque página, luego qué se página cierra. has dicho? En la 84, como 84. empezando por el final, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta línea, al final de esa línea. Y más, Pero no no sé. se abre y no se cierra, dices. Bueno, al contrario, que se cierra y que no se abre. Ah, vale, lo estoy viendo. Que sin más. Pero antes sí hay comentarios de Marx, ¿eh? Antes de ese momento, ¿eh? Sí, en la 83, 83, pero por encima, ¿eh? O sea, sí, por eso digo desde la 83 por debajo, desde que abra como dos corchetes, por así decirlo, que dice Bailey, prosigue. Eso era la duda, que sin más, que me parece una tontería, pero por si acaso. Y luego la otra es que me ha parecido interesante la reflexión que hace también en la redundancia en esa página 83, que dice que cuando habla de que en la circulación del capital, que el dinero se presenta de manera doble, bla, 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 pues donde dice, primero, como transformación del capital en dinero y como realización del precio de mercancía, pero aquí este poner precios no es formal. La transformación del producto en dinero es aquí la reconversión del capital en valor en cuanto tal, en valor que existe de manera autónoma, etcétera, etcétera. Claro, a mí me parece interesante esta reflexión, porque claro, aunque el precio en cierta manera sea como la forma que adquiere o la apariencia que adquiere el valor, claro, dice que aquí esos precios, ese poner ese precio, o sea, que no hay una, por así decirlo, una contradicción que podría haber igual pues, en otros autores entre forma y contenido, sino que esa forma y ese contenido están relacionados, más bien la forma es de nuevo como, que creo que esto también lo comenté en la anterior sesión, pero como la manera necesaria que tiene de aparecer ese contenido y que por lo tanto ese poner precios es la propia valorización del contenido de esa forma, que no es como pues, que alguien arbitrariamente pone un precio y, pues bueno, sí, pues pongo 5 euros o 10 o 20 euros, que sea. O sea, sin más, que me ha parecido ese igual desde un punto de vista más filosófico, por llamarlo de alguna manera, me ha parecido interesante. Y no más. A ver, porque, claro, donde esa frase que tú citas, ¿no? Dice, en la circulación del capital, el dinero se presenta de manera doble. Primero como transformación del capital en dinero y como realización del precio de la mercancía. Pero aquí este poner precios no es formal y es una interpretación que yo también puedo ver, ¿no? Que no es formal en el sentido de que no es arbitrario, no que es la realización real del precio, ¿no? Cómo realmente se manifiesta su contenido. Pero claro, no tenía yo claro al principio, luego yo creo que se refiere a eso, pero no tenía tampoco del todo claro si por otro lado se refería a que no es formal la otra determinación, ¿no? La del capital durmiente. Pero sí, yo creo que es eso. Tengo un poco de duda, pero yo creo que es lo que tú has comentado. Y no sé, sí que igual mencionar que aquí hay bastante lenguaje hegeliano y que me ha parecido curioso, vaya, que en Rossi, al final de Rossi, no, espera, no es al final de Rossi, es justo antes de Rossi. Lo encuentro, lo tengo aquí. Eso. Que en la página 92, por ejemplo, dedica unos párrafos finales a lo que me ha parecido recapitular todo lo anterior, todo lo que menciona de Wayne, creo, bueno, todo no, pero parte, en una terminología reformulada, ¿no? Parece.
O sea, diría algo tal que así. La acumulación por el capital presupone que se dé con anterioridad a la acumulación que constituye el capital, que integra su determinación conceptual. De concentración prácticamente no podemos hablar, ya que ésta se distingue por dos entre la pluralidad de capitales. Cuando se habla únicamente del capital, la concentración coincide con la acumulación o con el concepto de capital. Esto, de hecho, lo has comentado, ¿no? Anteriormente, Joaquín. ¿Quieres sonar? Va a decir aún que no constituye determinación. Bueno, este párrafo justamente aquí que me ha llamado la atención por eso, porque está reformulando algo que me parecía que ya había comentado anteriormente, pero emplea pues esa terminología. No. Eso, ¿no? Que habla ponerse de sí mismo, comunidad de aquellos. Yo creo que ya lo habías comentado, ¿no? De hecho, ¿no? Esto dice, estamos ante la acción centralizadora del capital sobre la capacidad de trabajo o el ponerse de sí mismo como la unidad de aquellos muchos, unidad existente autónomamente al margen de estos mismos. Sí, pero yo he citado la página 80, el final del 88. Pues esto es El capital se crea para sí mismo. ¿Sí? Esto es Vuelve a lo mismo. Esta es la 92. Retorna a esas mismas ideas Pone y nos reformula pues, con otro lenguaje. Pero vamos, una constante en estos manuscritos, ¿no? De que vuelva sobre las mismas ideas. Sí, y luego, de Rossi, precisamente, algo que me ha llamado la atención, este pasaje en francés, por lo que dice un poco, nos viene a decir esto de que las uniones opresivas, pues no son positivas, ¿no? A ver cómo le dice. El aislamiento, en su máximo grado, es el estado salvaje. La asociación forzada, opresiva, en su máximo grado de desarrollo, es la barbarie, ¿no? Y nos dice que hay que encontrar un equilibrio entre ambas dos. Pues para él el equilibrio sería la asociación capitalista. Hay cierto grado de asociación, pero en teoría es entre individuos libres y equiparables. Claro, yo creo que cuando más está hablando aquí del capital como ese concentrador del intercambio, y luego en última instancia de la fuerza colectiva, también lo que está poniendo sobre la mesa es el hecho de que, anda, pues se ha monopolizado lo que antes pertenecía a muchos individuos. O sea, un individuo jurídico como el capital se ha posicionado por encima de los individuos físicos, ¿no? De las personas reales. El hecho, pues como ya digo, ¿no? De que al final pues, esa fuerza parece que es propia del capital y que todo el intercambio tiene que ir a través de él. Entonces, se ve claramente cómo en la balanza los productores pierden frente al capital. Podría decirse que aquí la asociación precisamente tampoco es voluntaria, porque es forzada. La voluntariedad, criticaría Marx, es solo en apariencia, porque en origen los trabajadores no han elegido ser desposeídos. Eso ha sido un proceso histórico particular. Entonces es una voluntariedad forzada, podría decirse. Y a Rossi se le aplicaría su propia crítica. No, estaríamos ahora mismo en un estado de barbarie. Una barbarie cualquiera, una barbarie capitalista. Ah, sí, Andrés, coméntanos. O igual no tienes nada que decir. Bueno, parece que has quitado la mano, si no tienes nada que decir. No. Seguimos. Víctor. Sí, te oímos. Vale, bien. En la página 83 es que ahora al estar comentando la... ¿Cuál has dicho? 103, perdona. No, 83. 83. Sí, vale. 83. Que hemos estado comentando las dos formas en que se presenta el dinero, pero yo voy un poco más abajo, donde se dice, bueno, está relacionado con ello, ¿no? Dice, ahora bien, que el dinero desempeñe la circulación del capital. Este papel doble suscita en todas las crisis la apariencia de que hubiera una falta de dinero como medio de circulación, cuando lo que falta es el valor del capital y a esto se debe que este último no se pueda monetizar. Tú lo comentaste, Víctor, al principio en la exposición, y bueno, más o menos, pero una pregunta. ¿Esto se puede considerar, a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, pero como una crisis de oferta? ¿O estoy yo por otro, o no lo interpreto yo, eso sí? Bien, era eso.
Hombre, por oferta te entiendo que te hablas del lado de la oferta. O sea, No, dice, no una crisis de oferta monetaria. Entonces, no, es que dice, lo que falta es el valor del capital. Es decir, como que el capital no se puede... No lo entiendo bien. Pinto. porque el capital, yo he utilizado la palabra desvalorizado, se ha desvalorizado. Más bien lo que se produce es una diferencia entre lo que ponen los libros de cuentas y lo que el mercado valora ese capital. Entonces, en la crisis por sobreproducción tenemos que, pues eventualmente la demanda cae y también las empresas dejan de producir porque las rentabilidades no se ajustan a lo que ellos preveían. Entonces, en la medida en que al final se ven obligados a vender por precios menores o venden cantidades menores de las esperadas y observan esa caída de la rentabilidad con respecto a lo previsto, pues ahí, digamos, empiezan ya a reducir la producción, a cerrar, a despedir, etcétera, y ahí Vale, vemos también caer la vale, demanda. Entonces, vale, en de ese acuerdo. sentido, yo sí que interpreto, ¿no?, que es una crisis del lado de la oferta Exacto, eso. y que esto, digamos, en este caso, pues lo que nos está diciendo Marx aquí es hablarnos de cómo hay una diferencia entre lo que los capitalistas pensaban que valía su proceso de producción, es decir, Sí. su negocio, su capital en proceso, con respecto a lo que vale de facto. Y se dan cuenta de que vale menos cuando a la hora de llevarlo al mercado y de mirar los libros de cuentas y mirar la rentabilidad, ven que está cayendo, ¿no? Entonces, pues ahí entiendo yo que es donde se produce un ajuste. De acuerdo. Gracias. Nada. Pues si no quedan más dudas,